de Jalisco, a 200 años de existir como un estado libre y soberano, agradece su presencia y les da la más atenta bienvenida a la develación de la escultura a Prisciliano Sánchez bajo el lema Fundador de Jalisco y Padre del Federalismo. Encabezando este evento, al frente están con nosotros el presidente ejecutivo del Consejo General de la Comisión Interinstitucional para la Conmemoración del Bicentenario y del Nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, Guillermo de la Peña Topete. Nos acompaña el secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra Pedrosa. Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, Daniel Espinosa Licón. Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputada Hortensia Noroña Quesada. Coordinadora del Voluntariado Jalisco, Joana Santillán Álvarez. Presidente Municipal de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro. Y el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez. Escuchamos a continuación el mensaje por parte de Guillermo de la Peña Topete. ¿Se me escucha? Buenos días, con la venia del señor gobernador y de las autoridades aquí presentes. Como nos lo recordaba hoy una niña, alumna de primaria, a quien oímos con mucho gusto en la Plaza de la Liberación, el vocablo náhuatl xali se refiere a la arena dorada que fue esparcida por el volcán Coli en el valle de Atemajac hace docenas de miles de años. Jalisco significa el lugar de la arena. En los últimos 200 años ha sido formalmente el nombre de la entidad federativa en que vivimos, porque los primeros jaliscienses lo prefirieron a la antigua denominación colonial Nueva Galicia, o al nombre de la Intendencia, Guadalajara. Así lo expresó la Diputación Provincial de Guadalajara el 16 de junio de 1823, al proclamar tanto la existencia del Estado libre y soberano de Jalisco, como su adhesión al sistema de gobierno federal. Y como nos lo han recordado ya en varios discursos, Jalisco fue el primer estado que se propuso como parte de una república federal. El mismo nombre, Jalisco, y la misma condición, libre y soberano, quedaron consignados en la primera constitución de nuestro estado, promulgada el 8 de enero de 1825. A lo largo de este proceso, sobresale la figura del primer gobernador constitucional de nuestro estado, Prisciliano Sánchez Padilla, cuya estatua, debida al talento creativo del artista Rubén Orozco Loza y a su colaboradora Clara Alcántara Dávalos, se incorpora hoy a la rotonda de las personas jaliscienses ilustres. Nacido en Aguacatlán el 4 de enero de 1783, Prisciliano Sánchez hizo sus primeros estudios en su lugar de nacimiento. En el Seminario de Guadalajara, más tarde, realizó estudios de Filosofía y Letras y años después se formó como jurista en la Real y Pontificia Universidad de Guadalajara. De nuevo en Aguacatlán, ocupó varios puestos de servicio público. En 1822, tras la consumación de la independencia, de la que fue partidario, fue electo diputado al primer Congreso Nacional del México Independiente por la provincia de la Nueva Galicia,
La provincia, un nombre que a él no le gustaba. Él quería hablar de Estado Libre de Jalisco. Desde allí, desde el primer Congreso Nacional de México, manifestó su oposición al régimen monárquico y defendió el establecimiento de la República, lo cual le valió la cárcel cuando el emperador Agustín I disolvió el Congreso. Recuperó su libertad al caer el imperio e instaurarse la República el 19 de marzo de 1823. 4 meses después, el 28 de julio de 1823, Prisciliano Sánchez Padilla publicó el opúsculo intitulado Pacto Federal de Anáhuac, que puede considerarse como el documento fundante del federalismo mexicano y como un documento importantísimo en el federalismo a nivel internacional. El 26 de agosto de 1824, Prisciliano Sánchez fue nuevamente electo diputado, esta vez al primer Congreso Constituyente ya de la República Mexicana, y durante los siguientes meses contribuyó de manera destacada a la redacción de la primera Constitución Federal de nuestro país, promulgada el 18 de noviembre de 1824. Fue asimismo el principal redactor de la primera Constitución de Jalisco, y el mismo día en que ésta se promulgó fue confirmado como gobernador constitucional. El gobierno de Prisciliano Sánchez duró apenas 2 años, pues fue trágicamente interrumpido por su muerte prematura el 30 de diciembre de 1826, unos días antes de que cumpliera 44 años. Sin embargo, en ese corto periodo llevó a cabo importantes reformas hacendarias, educativas, de seguridad y de relaciones con la Iglesia. Él, con este informe, con esta memoria de administración pública, sentó las bases para la rendición de cuentas del Poder Ejecutivo ante los otros poderes del Estado. Y además, este informe también contiene, por así decirlo, una guía de las políticas públicas de esta República. Además, su legado intelectual sigue viviendo en el pensamiento político y en los ideales de gobernanza de nuestro país. Quiero referirme ahora brevemente a 2 temas importantes de este legado: el federalismo y el liberalismo social. En el opúsculo ya mencionado, Pacto Federal de Anáhuac, Sánchez Padilla explica cuáles son los 2 componentes fundamentales de un pacto de esta naturaleza. En primer lugar, lo es la conciencia y sentimiento de solidaridad entre grupos poblacionales que no se conocen de forma directa, sino se encuentran espacialmente separados, a veces por grandes distancias, y sin embargo quieren formar parte de la misma entidad nacional. En el caso de México, la solidaridad nacía fundamentalmente del deseo y la voluntad de libertad y representación adecuada, una voluntad expresada en los años de lucha por la independencia y de búsqueda de leyes y autoridades justas y eficientes. En segundo lugar, un pacto federal implica la voluntad de las partes de mantener su identidad distintiva y su autonomía en todos los aspectos que conciernen a su organización interna. El mismo impulso de libertad que lleva a la unión conlleva la persistencia y respeto de las diferencias específicas. Por añadidura, el respeto a las diferencias conlleva el deseo de que ningún participante se encuentre en desventaja o inferioridad respecto de los otros. Federalizar, entonces, en el pensamiento de Prisciliano Sánchez es reconocer la pluralidad de las necesidades y de las respuestas a ellas, es decir, la pluralidad cultural. Federalizar no es simplemente descentralizar las funciones de un Estado unificador. Es asimismo descentralizar las decisiones y los presupuestos,
de tal manera que se puedan establecer diálogos y negociaciones horizontales. Si hemos de interpretar cabalmente el pensamiento de nuestro homenajeado, tendremos que entender que el propio espíritu del federalismo conduce también a la aceptación del municipio libre, con su autoridad y normas autónomas de gobierno interno. Igualmente, tenemos que reconocer que la aceptación de la pluralidad y la autonomía, que la aceptación de la pluralidad cultural y de la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas es resultado necesario de la vigencia del mismo espíritu federalismo. El espíritu federalista, que tiene un componente fuertemente ético, se vincula al otro legado de Prisciliano Sánchez, el liberalismo social, en cuanto ambos coinciden en el respeto a la dignidad y autonomía de las personas humanas. Si bien el liberalismo clásico se basaba en el reconocimiento del individuo como sujeto fundamental de derechos, el liberalismo social plantea que los individuos solo son capaces de ejercer sus derechos civiles y políticos cuando además tienen derechos sociales, es decir, cuando pueden gozar de una vida digna de su condición de personas humanas en un contexto comunitario y solidario. Por ello, la sociedad en su conjunto y con ella el gobierno que la representa tienen la obligación de procurar el bienestar general y de fortalecer el entramado de relaciones sociales. También tienen la obligación de velar de los derechos de las minorías. El papel del Estado, entonces, no es simplemente evitar que se viole la ley, lo cual lo degradaría a ser un Estado gendarme, sino que su papel es, asimismo, de manera importante, fomentar los mecanismos conducentes a que todos los ciudadanos alcancen la satisfacción de sus necesidades y superen los obstáculos que impiden la cooperación y la igualdad de oportunidades, sin perjuicio grave de las iniciativas de los agentes privados. En su actuación como gobernante, Prisciliano Sánchez legisló para evitar que las contribuciones excesivas y los diezmos pagados al Estado y los diezmos pagados a la Iglesia dañaran la economía de los pequeños y medianos productores y en general de la gente pobre. Pero además, su preocupación señera fue impulsar uno de los mecanismos de bienestar más importantes, la educación pública y gratuita, dedicada a cuidar de que la juventud se preparara bien para el trabajo y a expandir y profundizar los conocimientos científicos y humanistas de la población. A él se debe, hay que tener en cuenta que en la memoria de su administración consignó como una prioridad la creación de escuelas de primeras letras con los ingresos del Estado. A él se debe también el primer plan de instrucción pública y la creación del Instituto de Ciencias de Jalisco, una institución laica para la que eligió personalmente a los maestros y dispuso que en el futuro se constituyeran estos maestros en un cuerpo autogobernable que se encargara de nombrar a los docentes. Lamentablemente, la muerte le impidió llegar a ver el funcionamiento de esta institución. El segundo mecanismo fundamental para lograr el bienestar es, por supuesto, la salud pública, y de ella también se ocupó el gobierno de Prisciliano Sánchez al apoyar la existencia y funcionamiento de dos
grandes hospitales y a propiciar una campaña de vacuna contra la viruela que fue excepcional en su tiempo. No creo exagerado afirmar que Prisciliano Sánchez fue un precursor del liberalismo social, no solo en México, sino también a nivel internacional, pues se adelantó por décadas a personajes como, por ejemplo, el que en otros países es reconocido como el fundador del liberalismo social, que fue John Stuart Mill. Y yo pienso que de haber vivido más tiempo, de haberse ampliado su experiencia de gobierno, las ideas de Prisciliano Sánchez serían todavía más pioneras. Creo que tocaría el tema de los derechos de las mujeres y el tema de la representación proporcional en los parlamentos. Como sociedad jalisciense, nos toca conservar y potenciar este legado, estos ideales de equidad y bienestar generalizado. Muchas gracias por su atención. Para finalizar, invitamos a los integrantes del Presidium a proceder con la develación del monumento a Prisciliano Sánchez, fundador de Jalisco y padre del federalismo. Sentados. Agradecemos a los invitados, por favor, son tan amables en tomar asiento, ya que en este momento se realizará de igual manera la fotografía oficial que plasma este importante acontecimiento. 1, 2, 3. Somos Jalisco, 200 años libres y soberanos. De esta manera concluimos. Gracias a todos por su presencia y que tengan un excelente día.